Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar el tema de automedicación durante el embarazo. Uno, los efectos del uso de droga durante el embarazo es determinado por los factores dependientes de la madre, la edad del feto en el momento de la exposición y la potencia y la dosis del fármaco, ¿no? Cuando hablamos de los factores dependientes de la madre, hablamos pues de que se supone que cuando estamos las mujeres en la etapa de gestación empiezan varias modificaciones en nuestro organismo, ¿no? El incremento de algunas hormonas y las deficiencias de otras. Entonces, obviamente que va a haber una alteración en la absorción, pues en el metabolismo de los mismos, ¿no? Incluso las que hemos sido mamás nos podemos dar cuenta que cuando estamos embarazadas miccionamos más continuamente, ¿no? Tenemos un poquito más de apetito, tenemos náuseas. Las primeras semanas o el primer mes estamos con una gastritis, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de cambios durante la etapa de la gestación que puede provocar pues una alteración de la farmacocinética del fármaco, ¿no? Entonces, pero no solamente es por eso, es como también les mencioné la edad del feto en el momento de la exposición, ¿no? Dependiendo si está el feto en el primer, segundo, tercer mes o cuarto mes, dependiendo qué fármaco se le puede administrar en la etapa en la que se encuentra, ¿no? De repente en los primeros meses no se le administra un tipo de fármaco porque muchas veces está en desarrollo el sistema nervioso central, pues, ¿no? O durante la segunda etapa, pues, ¿no? Casi en la última muy poco porque ya el feto está desarrollado. Entonces también influye la potencia y la dosis del fármaco que le va a administrar a la gestante. Entonces también es un factor, ¿no?, que actúa sobre la farmacocinética de las drogas, porque se supone que como está alterada todo su organismo o las hormonas, entonces tiene que ver la concentración del fármaco que se le va a administrar, cuál es la concentración y cuáles pues son los, cada qué tiempo, ¿no? Los espacios de tiempo en que se le va a dar un fármaco, de acuerdo a la enfermedad o la patología que pueda presentar, ¿no? ¿Cuáles serían pues estos cambios farmacocinéticos de la mujer? Muchas veces, ¿qué cambios ocurren? Enlentecimiento del vaciamiento gástrico, disminución de la motilidad gastrointestinal, aumento del flujo sanguíneo intestinal. Entonces, todo esto, pues cuando nosotros las mujeres estamos gestando, pues cuando comemos, los alimentos pues no se van a eliminar, no se van a no, la digestión no va a ser en el mismo tiempo que se da cuando aparentemente no estamos gestando, ¿no? El movimiento de nuestro estómago pues se va a enlentecer, ¿no? Disminuye la motilidad gastrointestinal. Entonces, se supone que la comida la vamos a tener por ahí en nuestro estómago un poco más de tiempo de lo usual, ¿no? Entonces, pero también dice que aumenta el flujo sanguíneo intestinal, por lo tanto, obviamente que va a haber una mayor absorción. Entonces, va a alterar una de las etapas del fármaco, sí, que es la absorción, ¿no? Entonces, si usualmente nosotros tomábamos un medicamento y no estábamos gestando a las mujeres, este medicamento, por ejemplo, ¿no?, se podía absorber en 3 horas, ¿no? Pero mientras nosotros ya estamos en una etapa de gestación, este medicamento no se va a absorber en 3 horas, se va a absorber pues en 5 o 6 horas, ¿no? Porque se va a mantener todavía en el estómago, ¿no? Con la degradación, porque también hay un cambio de pH en el estómago, se vuelve, el pH del estómago no es tan ácido, sino se vuelve un poco más alcalino, entonces va a haber incluso dificultad para la degradación y liberación del principio activo. Entonces, cuando ya se logra liberar este principio activo, ¿no?, después de tanto tiempo ahí en el estómago, entonces, como el flujo sanguíneo intestinal está aumentado, quiere decir que va a absorber una mayor cantidad de fármaco. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de medicamento para qué tipo de enfermedades se le va a dar. No es darle un medicamento, bueno, porque sufres de hipertiroidismo, te vamos a seguir dando el mismo medicamento en las mismas concentraciones cada 8, cada 12 horas, ¿no? Ya no. Entonces sabemos que enlentece,
Entonces, bueno, de repente más espaciado o menos espaciado se les puede dar. En la distribución, aumento del agua corporal, ¿no? Hay una disminución de la albúmina plasmática, disminución de la unión a las proteínas. Esto es muy importante porque esta proteína, si ustedes se acordarán en las primeras clases, la albúmina es una de las proteínas que permite unirse a los fármacos. No sé si se acordarán que cuando nosotros nos administramos el fármaco, este se va a dividir en una porción libre y una porción unida a las proteínas, ¿no? Y hay algunas que se unen en un 60, 70, 80 o 90% a las proteínas. Y la porción que tiene el efecto farmacológico, pues en algunos casos puede ser un 1%, un 2%, dependiendo, ¿no? Entonces, imagínense que ha disminuido esta albúmina en el tiempo de la gestación. Entonces, un fármaco que usualmente se unía un 90% a las proteínas y solo un 1% tenía el efecto farmacológico, cuando se está gestando, quiere decir que va a quedar una porción mayor, un porcentaje mayor del fármaco libre. Entonces ya no queda uno, sino queda 3, 4, 5%, de repente un 20% libre y el resto unido a las pocas proteínas que hay. ¿Qué va a provocar esto? Se supone que este fármaco que se administra con el 1% va a realizar el efecto farmacológico deseado, ¿no? En espacios también de repente de 6, 8 horas. Pero ahora que estoy gestando y tengo esa albúmina en menor proporción, entonces voy a tener más fármaco libre. No significa que bueno, ¿no? Porque me va a sanar rápido lo que tengo, no. Este aumento de concentración puede ser dañino. ¿Por qué? Porque de repente cuando era normal y yo lo tomaba con el 1% libre y no estaba gestando, podía tomarlo, por ejemplo, cada 8 horas, ¿no? Cada 8 horas lo tomaba. Entonces, porque era un 1% nada más que estaba libre. Pero si ahora que se está gestando tienes una porción mayor de fármaco libre, lo seguiré tomando cada 8 horas, ya no, va a variar, ¿no? Va a variar el distanciamiento, el tiempo del distanciamiento, porque hay mayor cantidad de fármacos, no puede ser más tóxico. ¿Qué se puede hacer? O disminuir o aumentar el espacio de tiempos de la toma, o disminuir obviamente las concentraciones del fármaco, ¿no? O la cantidad de fármaco que se le está administrando. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso es importante no automedicarse durante la gestación. El metabolismo, las modificaciones durante el metabolismo que generalmente se da en el hígado, no tiene mucho, no es muy relevante, ¿no? Es algo mínimo, casi nada lo que puede suceder, ¿no? Otro problema, otra cosita que se me iba, también, por ejemplo, en el momento de la absorción, también en el caso de los pulmones aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, porque ustedes recordarán cuando han estado gestando o están gestando, respirábamos mucho más rápido, ¿no? Entonces, eso permitía que oxigenáramos más, ¿no? Estábamos con una taquipnea fisiológica, ¿no? Que es una respiración aumentada. Entonces, pero fisiológicamente, no es, o sea, de acuerdo a una función. Entonces, y se produce con eso una hiperventilación, lo que puede provocar, pues, que los medicamentos que son inhalados, ¿no? Pueden aumentar, pues, su absorción. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con esto, ¿no? Incluso también, en el caso de la absorción, también tiene que ver lo que es la saliva, el pH de la saliva, ¿no? Durante el embarazo, pues disminuyen los valores de pH, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sobre todo, ¿en qué casos? Cuando la mujer vomita mucho, ¿no? Si usted tiene una hiperemesis, ¿no? Hay muchas náuseas, muchos vómitos, muchas náuseas. Entonces, esto también va a provocar, pues, que cuando nosotros vomitamos continuamente, pues, arrastramos ahí el ácido, ¿no? Entonces eso va a alterar el pH de la saliva. Por lo tanto, imagínense que también pues, puede haber un problema con aquellos fármacos que pueden utilizarse vía sublingual. En cuanto a la eliminación o excreción, está aumentada, ¿no? Porque se orina
casi seguido. Entonces puede haber pues un aumento de la cantidad de medicamento excretado, ¿no? Donde obviamente puede provocar una disminución en su concentración plasmática, ¿no? Entonces en este caso pues se pueden necesitar dosis mayores o intervalos de tiempo menores para el control de una patología o una afección que se va a tratar, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, no es recomendable automedicarse durante el tiempo de la gestación, porque imagínense, todos estos procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación están alterados. Y también el medicamento afecta pues también a lo que es el feto, ¿no? Entonces aquí nos dicen, los medicamentos que se administran durante el embarazo pueden afectar al feto de varias formas, ¿no? La edad fetal es muy importante y conjuntamente con qué fármaco o con qué tipo de fármaco nos vamos a tratar una patología cualquiera, ¿no? Primero, antes del día 20, pues no, 20, o antes del día 20, después, obviamente, de la fertilización, tienen un efecto de todo o nada, ¿no? Los fármacos, ¿no? Pueden matar al embrión, como también no lo pueden hacer. Entonces, aquí la teratogénesis es improbable, pues, ¿no? Durante los 20 días después que se han dado de la fertilización. ¿Por qué? Porque recién se está formando la mórula, blástula, ¿no? Todo eso, entonces todavía no hay formación del sistema nervioso central, ¿no? Que si se daña, obviamente, pues vamos a tener problemas muy graves en los niños, ¿no? Entonces, por aquí la teratogénesis es improbable casi durante este tipo de patología en este periodo de tiempo, ¿no? Por eso les decía, algunos fármacos incluso dicen, no, pues si durante estos 20 días tomaste de repente omeprazol o te administraste diclofenaco, pues puede provocarte un aborto. Puede que sí, como puede que no, porque de repente en alguno de ustedes se ha tratado una gastritis o una infección urinaria sin saber que están gestando y no les ha provocado ningún aborto, ¿no? Entonces, aquí es muy improbable un tipo de teratogénesis en el feto. Luego sigue una etapa, pues, en la que puede alterar lo que es, como decía acá, ¿no? Pueden actuar directamente sobre el feto, es que pueden provocar teratogénesis en el caso de que ya estén en más de los 20 días, ¿no? Entonces ahí se pueden actuar, este tipo de fármaco puede afectar al feto, ¿no? Entonces ahí de repente hay una prohibición de la administración de medicamentos, salvo el caso de repente un paracetamol o un naproxeno de 275 miligramos, dependiendo si hay dolor, inflamación de algo, ¿no? Y tiene que estar en un seguimiento muy riguroso aquellas personas o madres que tienen pues alguna patología como una diabetes, como de repente un problema de tiroides, entre otros, ¿no? Entonces también, ¿por qué? Porque hay fármacos que pueden alterar lo que es en la parte muscular del útero, ¿no? Entonces puede provocar que se den contracciones y puede provocar un aborto, ¿no? La edad fetal del fármaco, un riesgo potencial de teratogénesis, ¿no? Es un problema muy grande. Pues lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Durante los 20 días puede provocarse. ¿Cómo atraviesan la placenta los fármacos? Aquí, ¿no? Aquí podemos ver, esta es la placenta. Aquí la han sacado una porción que aquí se ve en grande, ¿no? Entonces, como podemos observar, estos vasos sanguíneos de aquí, que parecen como espinitas, son la de la madre. Y estos ramilletes son parte de los vasos sanguíneos de la placenta ya del bebé, ¿no? Del cordón umbilical, ¿no? Del bebé. Entonces, estos dos, ¿no? Estas pequeñas espinas que ven acá, vamos a decirles que son espinitas, de alguna manera se van a unir, ¿no?
por estos vasos sanguíneos, y por aquí es que van a traspasar, se va a unir, todas las sustancias que se encuentren en la madre pueden pasar al feto. Entonces también se tiene que cuidar qué tipo de fármaco se está tratando a la mamá, ¿no? En qué concentraciones, para que estos no puedan atravesar, ¿no?, estos vasos sanguíneos de la placenta y puedan llegar al bebé provocándole algún tipo de lesión o falta de alguna parte de su cuerpecito, pues, ¿no? Entonces, hablábamos de teratogénesis. Cuando hablamos de teratogénesis, es una disformogénesis, ¿no? Entonces, hay una malformación de la forma, ¿no? Génesis genética durante la gestación, ¿no? Se da una alteración funcional, o sea, de acuerdo a sus funciones bioquímicas, en las reacciones químicas, morfológicas, en la forma, ¿no? Que se va a detectar de repente durante el embarazo, durante la gestación o el nacimiento, ¿no?, del bebé. Estas alteraciones pueden clasificarse en mayores y en menores. La focomelia es en mayores, teratogénesis mayores, y menores es un retraso, ¿no?, en el desarrollo del comportamiento. Aquí está, ¿no?, clasificación de la teratogénesis mayores. Focomelia también se le llama, no es conocida también como el síndrome de Roberts. Es un trastorno raro, ¿no?, que se va a caracterizar por la malformación de origen teratogénico, que va a consistir, pues como observan aquí en este bebé, la ausencia de huesos y músculos, ¿no? Y solamente se puede apreciar una especie de un muñón, nada más, ¿no? No se afectan, no se puede ver manos ni pies, ¿no? O de repente tienen sus manitos, sus bracitos, pero no tienen piernecitas. Generalmente hay ausencia de las extremidades superiores o inferiores, ¿no? Entonces, generalmente esto sucede cuando hay teratogénesis mayores, ¿no? También conocida como la focomelia, ¿no? Entonces, en las menores, generalmente se puede ver un retraso en el desarrollo del comportamiento, ¿no? Entonces, esta teratogénesis, como les mencioné anteriormente, se puede dar o se puede detectar durante la gestación, también en el nacimiento, pero también con posterioridad, ¿no? ¿Por qué? Porque con posterioridad, en el caso del retraso en el desarrollo del comportamiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al bebé y no nos damos cuenta, no nos percatamos de que él sufre de algún retraso, ¿no?, un retraso mental. Entonces esto va a ser posterior, ¿no? De repente cuando el niño supuestamente empiece a decir sus primeras palabras o sus expresiones, no lo podemos notar durante los primeros meses, sino ya casi cumpliendo un año, ¿no? Entonces, por eso es que también dicen que con posterioridad se puede detectar este tipo de teratogénesis en los niños. Aquí esta teratogénesis generalmente se da por un agente teratenógeno, ¿no? Un agente teratogénico es cualquier sustancia, cualquier organismo, un agente físico o estado de deficiencia que, estando presente durante la gestación, puede causar un defecto congénito, ¿no? Congénito, que nacemos con ello, ¿no? De repente, algún medicamento que haya provocado esta teratogénesis en el feto, el fumar cigarro, el tomar café en exceso, todo en exceso hace daño. De repente los pelitos de los animales, del gato, del perro, entre otros, ¿no? O alguna sustancia tóxica que inhalamos constantemente nos puede provocar alguna alteración en los niños, en los fetos, ¿no? O sea, incluso algunas estos médicos que son los ginecólogos, ¿no?, las obstetras, te recomiendan que durante el embarazo, durante el tiempo de gestación, no se tome mucho café, ¿no? O sea, una tacita, 2 tacitas y no tan concentrado de repente, ¿no? Pero tomar café concentrado y continuamente todos los días puede provocar de repente el labio leporino en los niños, ¿no? Eso es lo que ellas mencionan.
Entonces, no sé si ustedes se acordarán en una clase que han hecho el uso de la talidomida, ¿no? Que se utilizó para controlar las náuseas en las gestantes, ¿no? Casi más o menos por los años 1957-63, que la administración de este fármaco pues provocó una teratogénesis en una gran cantidad de niños, ¿no? Que nacieron con bastantes malformaciones, que incluso que estos niños que bueno ya ahora son personas mayores, mucho mayores, iniciaron un juicio contra el laboratorio que había elaborado este medicamento y recién, ahora cuestión de 20 años más o menos o 15 años, recién les han ganado el juicio. Pero ¿de qué les sirve a ellos pues no ganar un poco de dinero si lo principal no lo tienen, ¿no? Sus brazos, sus piernas o de repente personas especiales con retraso mental, entre otros, ¿no? Entonces, es muy importante también cuando tomamos un medicamento saber qué tipo de medicamentos nosotros nos vamos a administrar. Incluso si nosotros podemos observar, ahí se clasifican los medicamentos por grupos, ¿no? A, B, C, D, X, de acuerdo a la gravedad que puede provocar en el recién nacido. Pero esta clasificación, ¿no? Ha sido descartada o anulada por la FDA, ¿no? Reitero, estas 5 categorías, ¿no? De clasificación de los medicamentos, ¿no? En lugar de estas categorías, la FDA ahora requiere que la etiqueta proporcione información sobre el medicamento específico en un formato coherente, ¿no? Que se puede dar pues el fármaco durante el embarazo, la lactancia, o en hombres o mujeres en edad pues reproductiva, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente algunos medicamentos te decían está en el grupo A, ¿no? Donde no hay riesgo, pero en algunas personas sí lo podía haber. El grupo C, ¿no? Puede causar efectos secundarios en el feto o animales, ¿no? Te dicen no hay estudios apropiados en humanos, entonces si no hay estudios apropiados en humanos y se desconocen los riesgos, ¿por qué están considerados en grupo C? Entonces había una contradicción. Por eso es que la FDA lo descarta, ¿no? Entonces lo descarta totalmente. Aquí te aplican de repente algunas recomendaciones por los efectos adversos que puede provocar este medicamento, ¿no? Que se le puede administrar a una gestante, pero en concentraciones distintas y en espacios obviamente pues separados, ¿no? Y menciona, en diciembre del año 2014 se eliminó y se retiró estas 5 categorías. ¿Ya? Es muy importante por eso saber qué medicamentos nosotros nos podemos administrar durante la etapa de gestación. Es muy importante conocerlo, saber y preguntar a nuestro médico o de repente a una enfermera o a un químico farmacéutico, ¿no?